San Juan capítulo 1. Vamos a dar lectura del versículo 6 al 8. San Juan 1, versículos 6 al 8. Dice la Biblia: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Mucho hemos hablado acerca de la luz. También hablamos de testimonio. ¿Recuerdan? Pero en esta mañana quiero hablarle de la persona a quien se refiere el otro Juan, el que está escribiendo. Porque aquí encontramos dos Juanes. Uno es el Juan el Bautista, de quien se habla del versículo 6 al 8, que acabamos de leer, y el otro, el Juan el teólogo, aquel que escribió el libro de San Juan. ¿Estamos claros? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan el teólogo, quien escribiera el libro de San Juan y la primera de Juan y el Apocalipsis, nos habla de Juan el Bautista. Así que hubo un hombre llamado Juan, se refiere a Juan el Bautista. Así que esta mañana voy a hablar un poco nada más de Juan el Bautista, porque fue un hombre maravilloso, un hombre con una convicción extraordinaria, con una autoridad tremenda, porque Juan el Bautista fue el primer predicador público que hubo en la faz de la tierra antes de Jesucristo. De hecho, la Biblia dice que él fue llamado para preparar el camino del Señor. Juan el Bautista trató a los fariseos y saduceos, herodianos y conocedores de la Escritura como generación de víboras. Imagínense, ni Cristo lo hizo. Y la gente cuando lo escuchó, ni chistó, ni le alegó, ni le apedreó, sino que oyeron con mucha humildad, atentos a lo que Juan enseñaba. Así que esta mañana primero vamos a hablar acerca de su vida, la vida de Juan el Bautista. Para eso tenemos que hablar acerca de su nacimiento. Y el nacimiento de Juan el Bautista fue un nacimiento milagroso. Veamos en la Escritura. En el libro, nuestro pasaje está basado en San Juan, pero como vamos a ver vamos a entrar a ver la historia un poco de la vida de Juan, vamos a tener que pasearnos por la Biblia, lógicamente. En su Biblia, en el libro de Lucas y en el capítulo 1. Y observemos lo que Lucas, ahora el apóstol, el doctor Lucas, nos habla acerca de Juan. Lucas capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 5, Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Observen, ¿quién hubo? Un sacerdote, bien, llamado Zacarías. Este Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Y observen, Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Están observando? ¿De dónde venía ella, Elizabeth? Descendiente de Aarón. ¿Y quién es Aarón?
Es el primer sumo sacerdote en la tierra, hermano de Moisés. 6. Ambos eran justos delante de Dios. La pregunta es, ¿quiénes ambos? Zacarías y Elizabeth, este matrimonio. Eran justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¡Qué maravilloso! Un matrimonio unido en lo mismo. Versículo 7. Pero, versículo 7, ¿qué dice? No tenían hijo. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril. Y ambos ya eran de edad avanzada. Vale decir, difícil situación. Matrimonio mayor y más encima ella de antes, de joven, era estéril. Pero eran personas que amaban a Dios y servían al Señor de corazón. Ambos descendientes de la línea sacerdotal. Vale decir, este matrimonio no eran cualquier persona. No eran común y corriente. No eran unos hebreos como cualquier otro. Ella, dice la Biblia, versículo 7, que es estéril, y ambos ancianos. Dios envía a su ángel a hablar con Zacarías y les dice que van a tener un hijo, que van a ser padre. Aquí en Lucas 1, del versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, porque el sacerdocio era todo por calendario, todo ordenado, establecido, desde el Antiguo Testamento Dios lo creó así. 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Qué interesante, a la derecha del altar. Mucho la Biblia marca cuando habla de la derecha y la izquierda. Interesante. 12. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Imagínense. El ángel le hizo un hombre mayor, anciano, como un cuadro como con Abraham. Abraham y su esposa la misma cosa, ancianos y estéril. Y Dios le da el privilegio de ser padre. Y 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será este grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu de poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes de la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿Qué muestra me das tú para yo creerte? Como cualquier ser humano le hubiese respondido. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Interesante. Dios, él dijo, ¿y qué señal me muestra? ¿Qué puedo hacer? Dios le dijo, desde ahora quedas mudo.
9 meses este hombre, Zacarías, quedó mudo. 9 meses. Cuando nace la criatura, Juan el Bautista, toda la gente le llamaba a la criatura, usted puede leer la historia donde yo terminé, en su casa, y toda la gente le llamaba al niño Zacarías. Y Elizabeth le dice, no, no le llamen Zacarías porque se llama Juan. Pero ¿cómo se llama Juan si no hay ningún Juan en tu familia? Le preguntan a Zacarías. Oye, ¿Juan se ha de llamar? Y él movía la cabeza y luego hizo señales y les trajeron una tablilla. Y escribe, Juan será su nombre. Y en ese momento se le suelta la lengua y habla. Muchas veces nosotros no le creemos a Dios. Muchas veces cuestionamos a Dios. Muchas veces pensamos, no, yo creo que esta oración no se la debo hacer al Señor. No confiamos en Él. Como los hermanos que oraban por Pedro que estaba preso. Dios le respondió. Llega donde están todos reunidos, golpea la puerta, sale la joven, entendió que era Pedro, la voz de Pedro, y de emoción de que Dios respondió instantáneamente esa oración, no abre la puerta, sino que corre a decirle a los otros creyentes, Pedro está en la puerta, estás loca mujer, ¿cómo se te ocurre que Dios va a responder tan inmediato? ¿Es un nacimiento milagroso? Sí. De padres ancianos, la madre estéril, y además 9 meses el papá quedó mudo, como señal. Pero lo interesante es que este hombre, el nacimiento y la vida de este hombre fue profetizada miles de años antes. Entre Malaquías y Mateo pasaron 400 años en que Dios no habló con hombre alguno. 400 años. Pero lo curioso es que antes que alguien apareciera, Dios habló quién iba a ser el próximo que iba a aparecer. Dios dijo 400 años antes quién es el futuro hombre que ha de profetizar en la tierra. Vamos a Malaquías, por favor. Capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3. Dice, Malaquías capítulo 3, he aquí, dice el profeta Malaquías, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo envío, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mensajero. Y ya vimos que esa palabra la usa mucho Juan el Bautista. De hecho, traje un tema que habló de eso. Vamos al capítulo 4, versículo 5 de Malaquías. Malaquías 4, 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí el profeta Malaquías muestra que el próximo que va a venir iba a ser como Elías, en su predicación, en su vestimenta, en su comida. Así que los hebreos sabían cuáles iban a ser las características físicas del próximo profeta a quien Dios iría a usar. Por eso cuando estudiamos el ministerio de Juan el Bautista, vemos que fue un ministerio tremendo. Multitudes, miles de personas salieron a escuchar a Juan el Bautista cuando él aparece. Desde el desierto de Judea, donde se crió, nació y fue criado, hasta llegar abajo, a Jerusalén.
Miles de personas. Los discípulos del Señor habían sido discípulos de Juan el Bautista. Un hombre increíble. San Lucas 1. Vamos, por favor. San Lucas 1. Y el capítulo 1, versículos 11 al 14. Lucas nos da un poco más detalle porque ya sabemos que él era médico. Entonces, Lucas 1, 11. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, del nacimiento de este niño. Versículo 13 del mismo capítulo, otra vez, Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. El ángel de parte de Dios le dice: su nombre será Juan. Claro está que la gente le apodó el Bautista. Dios le llamó Juan, nada más. Pero la gente le apodó el Bautista porque él bautizaba a las personas. Nunca antes nadie había bautizado a nadie. Nunca. Pero por Pablo el apóstol sabemos nosotros que el pueblo hebreo que salió de Egipto para ir a la tierra prometida, cruzó por el Mar Rojo como por tierra seca, fueron bautizados por la nube y por el mar. Toda esa gente murió en el desierto porque ellos dijeron: es mejor morir aquí que ir a la tierra prometida. Luego los niños que crecieron en el desierto son llevados por Josué y cruzan el otro río. Y también son bautizados. Pero ningún hebreo supo. Hasta que Pablo en Corintios nos dice eso. Mucha gente, multitudes salían al Jordán, a la ciudad, detrás de Juan el Bautista. Porque Dios ya lo había dicho en el Antiguo Testamento, en Malaquías, en Isaías y otros pasajes más. Lo interesante aquí, que vemos que también el ángel le habla a Zacarías acerca del ministerio de Juan el Bautista. Lucas 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los de los rebeldes a la prudencia, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, un pueblo bien dispuesto. El ángel le revela lo que iba a hacer. Y tal cual, como dijo Malaquías, Dios usó a Juan el Bautista para preparar el camino para cuando llegara Jesucristo. La gente escuchara con la misma atención a Jesucristo. La gran diferencia la vemos, lo que son buenos para observar la Escritura, la palabra de Dios, nos damos cuenta inmediatamente que a Juan el Bautista ningún judío le persiguió, le criticó. A Cristo los judíos pagaban para que le siguieran en todas partes, hombres y mujeres, estorbando el ministerio de Cristo. Sus padres, los padres de Juan el Bautista, ya vimos que fueron Zacarías y Malaquías, como Lucas 1, 5 y 6 nos dicen, ¿verdad? Pero vayamos a recordarlo una vez más. Lucas 1, 5 y 6. Hubo los días
de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abía. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y ambos irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos, Zacarías y Elizabeth, pertenecían a la familia sacerdotal. Ambos. Ahí nos damos cuenta que Dios, cuando hace algo, lo hace ordenado. No llamó a un cualquiera. Tenía que ser de la línea sacerdotal. Porque fue un hombre que vino para no solo preparar el camino, que toda la gente lo sabe, sino también vino a traer profecías. Y dijo cosas extraordinarias, que yo descubrí entre ellas algunas. Entonces, su padre y su madre pertenecían a la línea de sacerdotes del Antiguo Testamento. Otra cosa curiosa, y esta la descubrí hace muchos años atrás yo, pasando por este libro, es que ambos, Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista, los tres, fueron llenos del Espíritu Santo. Los tres, que es maravilloso. Vamos a la Biblia. Zacarías, primero. En el libro de Lucas 1:67. Lucas 1:67. Observemos. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Era un hombre que dio una profecía tremenda. Elizabeth, su madre. Lucas 1:41. Observen. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Juan, Lucas 1:15. Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. No solamente fue sacerdote, sino que también hizo un voto nazareo. Un voto nazareo. Lo que hacía un voto nazareo, no podía beber vino ni sidra, no contaminarse con los muertos y un montón de cosas. Montones de otras cosas. Y para concluir, su ministerio. Su ministerio. Este hombre fue un profeta, Juan el Bautista, fue un profeta del Señor. Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Observemos. ¿Qué dice la Escritura? Observemos cómo comienza el libro de Marcos. Marcos 1. Dice Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Figúrense. Comienza el Evangelio hablando de Cristo e inmediatamente introducen a Juan, quien iba a aparecer antes de Cristo, para preparar el corazón de los hebreos. Pero no solo eso. Juan es un cuadro de Elías. Por eso que le preguntan, ¿y tú quién eres? ¿El profeta era Elías? No, yo no. ¿Eres el Cristo? Tampoco, no soy el Cristo. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo 3.
Aquí en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 4, Mateo capítulo 3, versículo 4, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. ¿Qué te parece hacer un ministerio de esa característica? Vestirte así y comer así. ¿Lo harías? Muchos quieren hacer un ministerio donde sea semejante a donde uno va o donde uno vive. Nosotros que fuimos ahora a México, allá no hay comida que no lleve ají. Uno tiene que pedir, por favor, no le pongan ají, porque la comida la hacen, la cocinan con ají. Todo tiene ají. Toda comida tiene ají. Le llaman chile. Entonces tú de antemano te dices, yo no como ají. Si una persona no está acostumbrada, le irrita. Es horrible. Pero todo, absolutamente todo tiene ají. Caramelos para niños, los helados con ají. Todo lleva ají. Y lo comen los niños, jóvenes, adultos, todo el mundo come ají. Si tú no comes ají en México, te miran raro. Si tú no comes su comida, te dicen, ay, pero usted no comió comida mexicana. Y si vas para allá, olvídate de sanduchito, pancito con jamón y queso y palta. No hay pan. Comen pan dulce o cualquier otra cosa. Pero vestirte con ropa de cuero, que te esté raspando la espalda, las costillas por todos lados, es como vestirse con ropa de un saco papero de los sacos antiguos. Como un traje de lija, para que me puedas entender. Y comer miel y langosta. Todos los días, pues. Miel y langosta, miel y langosta, miel y langosta. Cuando vamos a la selva, yo tomo el avión, yo cambio el chip y yo sé que todos los días plátano verde de comida y arroz. Plátano y arroz todos los días, plátano y arroz todo el día y todos los días. Plátano y arroz, plátano y arroz. Y yo digo, ya está bendecido, lo encuentro rico, para adentro, se acaba. Y a veces dormir en una cama, a veces en otra, dormir en una hamaca. ¿Qué tanto sudar? ¿Te quieres bañar? No hay agua, se corta el agua, no te juntaron agua para bañarte. Y aquí, este hombre ministró así, con esa ropa, siempre la misma ropa, y siempre la misma comida. ¿Cómo estás? Acompañaría. Oye, Juan, yo quiero ir en el próximo viaje, te quiero acompañar. Entonces, es difícil. A mí me dijo el pastor Francisco que en México están de verano, pero sí me dijo que casi siempre llueve las tardes, pero no hace tanto frío. Llevé un montón de ropa a pasear, que nunca lo ocupé, manga corta, zapatos, nunca lo ocupé, las chalas, nunca lo ocupé. En la noche, frío, a veces en las mañanas, después sale el sol, caliente a mediodía, a las 5 de la tarde se empieza a nublar, a las 6, 6:30, los truenos relámpagos, a las 8, ¡pah!, lluvia. Y lluvia fría, no lluvia caliente como la selva. Y mi señora cuando salimos nunca le apuntamos, se llama ropa gruesa, no servía. Y cuando necesitamos ropa gruesa, no habíamos llevado. No es fácil, la vestimenta. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. En el capítulo 1. Observemos algo curioso aquí. Segundo libro de Reyes, capítulo 1. Observemos, estamos hablando de la ropa, la vestimenta de Juan el Bautista. Segundo de Reyes 1:8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo.
Aquí no dice pelo camello, pero se supone. Y ceñía su lomo con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, ese es Elías Tisbita. Entonces Juan el Bautista se vestía como Elías. Además tenía el espíritu de Elías, por eso lo vemos mucho en el Nuevo Testamento. Su comida era miel silvestre y la langosta. ¿Has comido alguna vez langosta? A veces la gente no lo haya. ¿Has comido chapulín? Yo ahora comí chapulín. Como el chapulín colorado. ¿Sabes lo que es? Son saltamontes, son langostitas chiquititas de las langostas que nosotros vemos. No, langostas de cerro, seco. Los saltamontes que nosotros le llamamos. Los tiran al sartén y uno los masca, pero hay que meterlo ahí, aquí, no aquí, acá. Y mascarlo inmediatamente porque las patitas tienen como anzuelo. Entonces, si no lo sabes mascar bien, es muy peligroso. Si te da para adentro, no lo sacáis más, enterito. Entonces, rico. Chapulín. Y son crocantes. Y se vende mucho. Se vende mucho chapulín colorado porque le echan unas cuestiones rojas y lo comen mucho en México. Chapulín colorado. Langosta. Entonces, y todos los días, la misma comida. Salmos 81. Salmos 81. Algunos dicen, bueno, yo aceptaría la miel, pero a muchos le aburre la miel. Pero no hay una cosa mejor en la tierra que la miel para los huesos. ¿Sabían? La miel es mejor que el azúcar y que todos los polvitos blancos, porque antes empezaron con la cuestión del azúcar líquida y después los polvitos blancos. ¿Cómo se llaman los polvitos chiquititos? Stevia. También está elaborado. Lo mejor, lo más sano, miel para el té. La miel para el café, lo mejor. Salmo 81. Observemos. Salmos 81. Y miremos por favor aquí en Salmo 81 y en el versículo 16. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Con la miel de la peña. Yo me acuerdo, años atrás cuando pasamos por el Samuel enseñó un mensaje, hablamos mucho de la miel, ahora como 4 o 5 años, o más, tal vez, más me imagino. Su ministerio de Juan el Bautista. Tan impresionante el ministerio que Dios le dijo a Juan, a quien de toda la gente que tú vas a bautizar, a quien veas descender el Espíritu Santo, Él es el Cristo. Esa es la pista que Dios le dio. Juan el Bautista, a pesar que era pariente de Cristo, nunca se habían visto. Nunca. Qué maravilloso. Vamos al Mateo 3. San Mateo capítulo 3, el bautismo de Jesús. Y aquí encontramos en Mateo capítulo 3, ¿qué dice la Escritura? Mateo 3, 13. Entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Imagínense. Juan no se atrevía a bautizar a Jesús porque se sentía poca cosa. No, yo soy indigno de bautizarte a ti. Pero el 15 Jesús le dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Que tú cumplas en bautizarme y yo en someterme al bautismo. Ojo que el bautismo no limpia pecados. Si el bautismo limpiara pecado, entonces ¿por qué Cristo se bautizó? ¿Significa que Cristo era pecador? No, Él quería demostrar a la humanidad de que Cristo se está sometiendo a la voluntad del Padre. Porque fue el Padre que ordenó a Juan el Bautista que bautizara. No se le ocurrió a Juan. Juan comenzó a bautizar porque Dios le dio ese ministerio y predicar el mensaje de arrepentimiento.
16. Y Jesús le dijo, entonces le dejó, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué maravilloso! Dios le había dicho a Juan aquello que iba a ocurrir. Y en Marcos 1, notamos aquí que dice en el versículo 4, que lo leímos hace un rato, pero lo vamos a recordar, Marcos 1:4, Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Juan combatió el pecado duramente ante los hebreos y le decía que tenían que confesar sus pecados. Ahora, por favor, tenemos que entender la situación en la cual se encuentra Juan. Juan está preparando el camino del Señor. Años después Cristo iba a morir. Poco tiempo después, 3,5 años después que Juan está predicando, Cristo iba a ir a la cruz por ti y por mí y por toda la humanidad. Entonces Juan comienza a combatir tremendamente el pecado en Israel, preparándolo para que ablanden su corazón y su situación y condición de cada individuo ante Dios, porque Cristo iba a morir. Pero encontramos que Juan da un tremendo testimonio en cuanto a Cristo. Eso lo vemos nosotros en Mateo capítulo 3, Mateo 3, desde el versículo 5. Mateo capítulo 3, versículo 5. Y salían a Jerusalén toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y a ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, observen, exclamando: generación de víboras. Imagínense, hermanos, como diciendo, hijos de serpientes, de boas. Imagínense. Y les pregunta: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Viene la ira de Dios. ¿Por qué están huyendo de la ira de Dios? Es lo que les dice. 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ojo que está hablando Juan el Bautista, no Cristo. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese es el mensaje de Juan. Y noten que Juan compara a cada individuo con un árbol. Nosotros podemos cortar un árbol en el tronco, en el tronco, y el árbol al año entrante va a echar su brote y va a seguir. Pero noten lo que dijo Juan. El hacha está puesta a la raíz. Cuando cortamos la raíz del árbol, ¿qué hacemos con el árbol? Lo matamos. Los matamos. 11. Yo a la verdad, continuó Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Le dice Juan. Pero una de las cosas más
extraordinaria en su mensaje que yo encuentro que Juan proclamó, lo vemos en San Juan 1. San Juan 1, 18. Observemos. San Juan 1, 18. Juan el Bautista sigue predicando y en San Juan 1, 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Hay mucha gente y cristianos de iglesia que dicen que han visto a Dios. Imposible. No, Moisés no pudo. Moisés quiso, pero no pudo. A nadie le vio Dios, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el único Hijo en el Nuevo Testamento, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién le ha dado a conocer? El único Hijo de Dios. Está diciéndole Juan aquí. Para que nos quede más claro. Para que nos quede más claro. El versículo 29. Observen. Que yo lo encuentro extraordinario. ¿Con quién está Juan? Se me fue la onda. Juan, ¿con quién está hablando aquí? Con multitudes, cantidad de gente, hebreos que le seguían. Y dice Juan el Bautista en San Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo a todo pulmón: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, el 100% de los oyentes aquí es hebreo. 100%. El 100% de todos los hombres aquí que escucharon este mensaje y mujeres entendieron específicamente y con certeza lo que Juan le está diciendo. Juan le está diciendo: Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero que se mató por primera vez en Egipto y que les libró a ellos. ¿Entendieron el cuadro? Entendieron que ese Cordero era Cristo. Cristo, el cuadro del Cordero que murió en el libro de Éxodo, como nos relata Moisés. Juan proclamó a Cristo como el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo eso, yo escarbando, viendo la vida de este gran hombre de Dios, sino que dice otras cosas aquí en San Juan 1. Mire el versículo 15, San Juan 1:15. Juan dio testimonio de él. ¿De quién? De Cristo. Y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era, tiempo pasado, primero que yo. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Aquí Juan el Bautista está diciéndole a la gran multitud que le seguía cada día que Cristo es el eterno. Él era primero que yo. Él siempre ha existido. Juan el Bautista les está abriendo los ojos a los hebreos. Le está abriendo el Antiguo Testamento para que vean quién es el Cristo. Diciendo en otras palabras, Cristo es el Mesías, a quien nosotros estamos esperando. Veamos otra vez, por favor, 1:15.
Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Está hablando de eternidad. Recuerden que Juan el Bautista es 6 meses mayor que Cristo. ¿Quién es más viejito entre los dos? Juan el Bautista que Cristo. Pero sin embargo dice que es antes de mí. ¿Por qué? Porque era tiempo pasado primero que yo. Versículo 30, el mismo capítulo 1. Versículo 30. Observa, por favor. Juan 1:30, es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Cuando Dios en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, para que enseñoreen sobre los peces del mar, y etcétera, etcétera. Dios no estaba hablando solo. Dios estaba hablando con Dios Padre, hablaba con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Más adelante, cuando Dios ve que Nimrod está construyendo la torre de Babel, Dios dice en su palabra, descendamos y confundamos su lengua. Dios no estaba solo. Cristo siempre ha existido. El punto es que con María tomó cuerpo. Dios se hizo hombre a través de Cristo. Cristo entonces nos trae la imagen de Dios que Adán y Eva perdieron. Es por eso que Pablo muchas veces nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros debemos de conformarnos a la imagen de Cristo. El Emmanuel, Dios con nosotros. No solo eso, sino que también Juan en sus mensajes predica acerca de la gracia de Cristo y de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 16. Continúa su mensaje Juan y dice, porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Versículo 17. Y agrega este hombre, Juan el Bautista, que está hablando con puros judíos. Agrega, 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cristo entonces nos trae a nosotros la gracia y la verdad. Porque aquí están bajo la ley los judíos. Y no solamente bajo la ley hebraica, sino que están bajo el yugo de Roma. Y Él les habla en un momento en que están pasándolo pésimo los hebreos. Les habla de la gracia y de la verdad, de la cual ellos se habían apartado por mucho tiempo. Y yo veo que concluye con otra cosa interesantísima, lo cual le costó la vida a Cristo. San Juan capítulo 1, versículo 34. Dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio. Noten que esa palabra Juan la usa, pero tremendamente. Desde el Antiguo Testamento se refiere la palabra testimonio a Juan. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Punto. Les dice abiertamente. Antes le dice el Cordero. Prosodizar un poco la cosa. Y luego le dice, este es el Hijo de Dios. Qué tremendo. El domingo que viene voy a hablar de
hijo de Dios. Es el tema para el domingo que viene. Ya me puso el Señor en la madrugada el tema, ya lo tengo encabezado. Cristo es el Hijo de Dios. Los judíos, como nunca pudieron encontrar en Cristo ningún pecado, dijeron, ¿qué más culpa vamos a encontrar en Él? Él se dice ser Hijo de Dios, aunque Cristo nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios. Porque siempre Cristo habló en segunda persona. Siempre dijo a sí mismo el Hijo del Hombre. Nunca tampoco dijo yo soy el Hijo del Hombre como un término que primera vez se usó al referirse a Cristo en el libro de Daniel, para hablar de Cristo en el futuro. Y los judíos dijeron, Él dice que es Hijo de Dios. Y eso es mentira, porque no hay ningún Hijo de Dios en la tierra. Y tenían razón los judíos, porque nadie había sido llamado Hijo de Dios, excepto Adán. Juan el Bautista, un hombre increíble. Un hombre con tanta convicción que se enfrentó con Herodes y le dijo que no es correcto que tú te estés acostando con la mujer de tu hermano. Herodes lo entendió, lo aceptó, porque Herodes quería a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue derecho, correcto. Pero cuando un día me he enchufado con un poco de licor, ¿verdad? La hija, su mujer baila allí y el hombre se vuelve loco con unos tragos que se le fueron a la cabeza y le dice a la niña Salomé, uy, qué lindo bailaste, pídeme lo que tú quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. Y la niña, como muchacha inocentona, todavía va donde la madre, y la madre le dice, uy, el rey dijo que me daría la mitad del reino, ¿qué le pido a mí? La mujer le dijo, la cabeza de Juan el Bautista, porque se dice que yo no tengo que acostarme con Herodes. Y mire, le costó la vida, fue decapitado. Los discípulos enterraron solo el cuerpo. Un hombre de convicción. Un hombre de convicción. Lo que hoy no se ve, porque el hombre cambia según la conveniencia. Uno que fue capaz de tratar duramente al pueblo hebreo, pero nadie le dijo nada. Nadie se le fue en contra. Al contrario, más le seguían. Porque Juan no les mintió. Sabían que eran así. Sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro, pura llaga, enfermedad y ropa contaminada. ¿Cuál es tu mensaje que estás dando a la persona? ¿Cuál es el testimonio que tú das? El testimonio de Juan fue siempre Cristo, Cristo, Cristo. ¿Cuál es tu convicción? ¿De qué hablas tú a las personas? ¿Qué estás dispuesto a dar por engrandecer la iglesia de Cristo? Oremos. Padre bendito y amado,